Sean bienvenidos a todos los estudiantes, qué bueno que se animaron a venir a esta conferencia de reflexiones en torno a la regulación del parentesco. Vamos a tener dos ponentes que son maestras de la Facultad de Derecho, la maestra María del Carmen Montoya Pérez y la maestra Noemí Concepción Pérez Villegas. Ambas maestras son especialistas en Derecho Civil y en Derecho Familiar. Nos apoyan mucho aquí en la División Universidad Abierta. La maestra María del Carmen Montoya es directora del Seminario de Derecho Civil. Nos apoya para realizar todas las tesis de los alumnos de la División Universidad Abierta del sistema y también del sistema escolarizado. Entonces, es una persona bastante estudiosa, bastante capacitada, nos ayuda muchísimo a nosotros. Y ese tipo de conferencias que nos brinda son para profundizar ciertos conceptos, en ciertas figuras jurídicas en donde recientemente ha habido cambios en materia familiar. Ya el parentesco y como tal pues ya no es regulado como había estado regulado de manera tradicional. Entonces ojalá que disfruten mucho esta conferencia. Aprovechen todo el conocimiento de ambas ponentes. La maestra Noemí Concepción Pérez Villegas, pues aunque está muy joven, es profesora de la División Universidad Abierta, también es una profesora bastante capacitada, y pues forma parte de este equipo de civilistas que están preocupados por actualizar el conocimiento en ese tipo de temas. Sean ustedes bienvenidos y disfruten a su conferencia. Muchas gracias, queridos alumnos. Pues vamos a tratar de dar el tema del parentesco, una visión no solamente desde el inicio, desde el derecho romano, como pasó en el derecho francés, con algunos tópicos del derecho español y finalmente para llegar a la regulación del parentesco en el Código Civil para el Distrito Federal y por qué no decirlo con una propuesta en cuanto que hemos coincidido las dos ponentes en plantearles a ustedes de una visión distinta, moderna quizás, del parentesco, que pues sí les aclaro, esa visión no la encontrará en ningún texto porque como todavía en el ámbito del derecho familiar este tema les cuesta trabajo presentar la modificación en cuanto al concepto de parentesco tradicional que nos viene desde el derecho romano. La maestra Noemí, exactamente como dijo la maestra Jacqueline tan amablemente, pues es una maestra que efectivamente la maestra es muy joven, pero ha pasado por la especialidad en la maestría en la Facultad de Derecho y bueno, pues tuvimos el gusto de estar también en las aulas como alumna mía y a mí me da mucho gusto comentar desde luego la nueva generación que nos va a sufrir a nosotros los maestros ya de años, ¿verdad? Y irnos formando en esta área académica. Entonces, de esta manera, compartiendo las ponencias, es como nos vamos forjando, tanto apoyando mutuamente nosotros, los que tenemos años en esto, y también para las nuevas generaciones de esta oportunidad que vayan expresando sus ideas, que nos comprometamos de esa manera. Bueno, maestro Noemí, por favor. Un aplauso, ¿no? Buenos días. Doy las gracias a la Facultad de Derecho, a la doctora María Lola Castañedas, la directora, a la División de la Universidad Abierta, el jefe de la misma, el jefe de Fausto Marucher, porque realizan este tipo de eventos, este tipo de acercamientos académicos que considero sí son muy importantes para que como alumnos y también como profesionales o del derecho y docentes empecemos a forjar nuestros criterios, reflexiones o más bien interpretaciones de los temas que son muy importantes. Y en este sentido el tema del parentesco es uno de ellos, por su gran impacto tanto en el ámbito social como en el familiar. También le agradezco las palabras a mi maestra, la maestra Montoya. Sí, es una querida maestra mía. Yo la tuve la oportunidad de tenerla en la especialidad
Le tengo un gran afecto, un gran cariño y una gran admiración por su trayectoria académica y profesional y por su gran compromiso académico y docente. Y pues a ustedes también les agradezco que estén aquí, que se desmañanen, que les interese en este tipo de temas. Yo voy a iniciar la ponencia señalando la importancia que tiene el parentesco. Es muy trascendental porque es una de las principales fuentes de las relaciones jurídico-familiares y por consecuencia los efectos que conlleva. ¿Por qué? Porque no solamente es delimitar el parentesco para saber qué tipo de vínculos se tiene con la familia, sino que también es determinar qué derechos y obligaciones se dan. Por eso la pregunta sería, ¿para qué sirve determinar el parentesco? No solo es saber quién es mi papá, mi mamá o mis hermanos, ¿no? Sino el punto central y la respuesta es para generar vínculos entre los sujetos de una familia y delimitar derechos y obligaciones entre parientes. En sí, el punto central es determinar qué derechos y qué obligaciones van a ser, tanto una u otra, porque a veces se nos olvidan las obligaciones y nos vamos más a los derechos. En cuestión de antecedentes, me permití solamente enfocarme en los tipos de parentesco que había en algunas exposiciones anteriores, por el tema de reflexiones de la regulación del parentesco, y para no desviarme, digamos, ¿no? Simplemente tocaré esos temas y algunos ordenamientos para poder establecer qué se decía del parentesco en el derecho. En el derecho romano se hablaba de un parentesco agnaticio o civil. Era la situación jurídica que unía a personas sujetas a la potestad de un mismo pater familias. Como todos sabemos, en el derecho romano lo que era prioritario era el pater familias. Siempre era la línea paterna, no había más. Siempre eran los considerados hermanos, eran los que descendían del mismo padre, ¿sí? Y los que descendían de una misma madre se les consideraba más uterinos, pero no se les consideraba hermanos. Siempre fue el distintivo de la familia romana era el sistema patriarcal. Por eso el principal era el pater familias. El segundo, y con el devenir del derecho romano y la modernización con el derecho justinianeo, vino a dar pauta al parentesco cogniticio o natural. Era la situación jurídica que unía también a personas que descendían de un mismo progenitor o progenitor común. Pero aquí el distintivo fue que ya se reconocía tanto línea materna como línea paterna, o sea, ya eran los dos, se tomaba en cuenta como hermanos a las dos líneas, ya no nada más a la paterna. Eso fue lo que evolucionó en el derecho romano. Y después había un parentesco por afinidad, o el llamado parentesco entre afines. Este consistía en la situación jurídica que unía a los cognados del hombre y la mujer que contraía nupcias. Este parentesco era de escasa relevancia para el derecho romano y no contaba por grados. ¿Sí? Simplemente aquí se daba que era el parentesco cuando se unían el matrimonio de la familia del varón con la mujer y de la familia de la mujer con el varón. Era limitante, pero no había mucha trascendencia jurídica. En el Código de Napoleón también se estableció el parentesco consanguíneo, también que surgía entre personas que descendían de un tronco común. Y los efectos jurídicos, lo importante aquí fue los efectos jurídicos. En cuestión de materia de alimentos, en línea recta no había limitación de edad. Y en línea colateral
pues no se establecía. Simplemente era limitación en línea recta, perdón, sin limitación alguna, simplemente. No se señalaba cuestiones colaterales. En impedimentos para contraer matrimonio se limitaba, en línea recta también era sin limitación de grado, y en línea colateral era hasta el tercer grado. En materia sucesoria, en línea colateral era hasta el 12º grado, era donde se limitaba, e igualmente en línea recta era sin limitación, ahí no variaba. Y en materia de patria potestad, la limitación era en línea recta hasta el primer grado. Simplemente, no había ahí línea colateral, nada más era línea recta y se limitaba hasta el primero, o sea, hacia los padres, nada más. Y el parentesco ficticio, que era el que surgía en virtud de la adopción, como ahora el civil, y solamente generaba efectos jurídicos entre el adoptante y el adoptado. El parentesco por afinidad, que era también el que surgía entre cada cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Y la doctrina fue clara al establecer que no surgía por afinidad entre los parientes consanguíneos de un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. ¿Sí? O sea, sí había parentesco entre el varón y los parientes de la mujer y viceversa, pero entre los parientes del hombre consanguíneos y los parientes consanguíneos de la mujer no había parentesco, o sea, entre ellos no había. ¿Sí? Entre el hermano, por ejemplo, del esposo y la hermana de la esposa no había parentesco. Eso sí, lo delimitó claramente para que no hubiera confusiones. El efecto jurídico de este parentesco nada más era para cuestiones limitantes o de impedimentos para la celebración de ciertos actos o la intervención en otros. Por ejemplo, que una suegra pues, no podría contraer matrimonio con su yerno, que se consideraba como si fuera una madre. Y en caso de actos, un juez no podía conocer de un asunto en que tuviera interés directo a alguno de sus parientes afines. ¿Sí? O sea, esa era la importancia que establecía este parentesco, o la importancia de por qué establecerlo. El Código Civil de 1884 estableció el parentesco por consanguinidad y el parentesco por afinidad. El parentesco, igualmente por consanguinidad, era el que vinculaba a personas que descendían de un mismo progenitor. Si se fijan, el concepto no varía, siempre es la misma tesitura tanto en los otros ordenamientos, no variaba. Los principales efectos también en materia de alimentos era en línea recta, también no había limitación, era sin limitante, en línea recta ascendente o descendente no había limitación alguna, y en línea colateral se limitaba hasta el segundo grado. En materia de impedimentos para contraer matrimonio, igual se regulaba que en el Código Napoleón. Y en materia sucesoria, aquí se limitaba hasta el 8º grado en línea colateral. En línea recta tampoco había limitación. Y en patria potestad, aquí cambió. Aquí la limitante en línea recta hasta el 2º grado y tampoco había en línea colateral. Aquí en materia de patria potestad no hay límite en cuestión colateral porque la única que se reconoce es la línea recta. Y en el Código del 84 ya se limitó al 2º grado, que fue para abuelos. ¿Sí? Y el parentesco por afinidad surgía por el matrimonio consumado entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. Y de igual forma, este parentesco solo daba lugar a limitaciones y no originaba obligación alimentaria. También nada más era para limitar o realizar algunos o determinar algunos impedimentos, nada más. La ley sobre relaciones familiares, y como se dan cuenta, el Código del 84 no reguló la adopción, nada más hablaba de consanguinidad y de afinidad, pero la adopción no. En la ley sobre relaciones familiares
Se habla también del parentesco consanguíneo, del parentesco por afinidad, se reglamenta por primera vez la adopción. Pero lo importante de aquí fue que no se dispuso entre adoptante y adoptado existiera algún tipo de parentesco. Simplemente establecía o se señalaba que entre las personas indicadas había los mismos derechos y obligaciones que correspondían al padre y al hijo, pero que sin extenderse a los demás parientes. Pero no decía que había parentesco, nada más que se iban a establecer los mismos derechos y obligaciones como si fuera padre e hijo, nada más. En el Código Civil de 28, que es el que nos rige, el parentesco se regula en 9 artículos. Y el artículo 292 reconoce los mismos parentescos que he venido mencionando: el de consanguinidad, la afinidad y el civil. Aquí ya sí se regula el civil, que es la adopción. El 293 establece el parentesco por consanguinidad y de igual forma habla que se da entre personas que descienden de un tronco común. Hay otros tipos, pero solamente dejo sentado que es sobre la reproducción asistida y la adopción que se equipara. Solamente lo menciono porque eso ya lo considerará la maestra Montoya en su intervención. El 294 habla del parentesco por afinidad, ordenando que se adquiere por matrimonio o concubinato entre los cónyuges, y sus respectivos parientes consanguíneos. También nada más la hago mención. Y el 295 refiere a lo que es el parentesco civil, que es la adopción. De 296, 297, 298, 299 y 300 ya hablan de lo que se refiere a lo que es grado, que es línea, que la línea se divide en recta, colateral, si es ascendente, si es descendente y cómo se computa. Sí, pero eso también se refiere más adelante. Pues, hasta aquí los antecedentes. Ahora me refiero al concepto de parentesco. Y con esto, en este tema o en este punto, empiezo con hacerles una reflexión. Realmente, por lo general, siempre confundimos lo que es definición de lo que es parentesco, o más bien lo tomamos como sinónimo. Pensamos que es lo mismo, cuando no lo es. ¿Sí? Un concepto siempre es un punto de vista o un criterio o una perspectiva subjetiva de la persona que va a describir. Y una definición es la esencia del objeto, lo que vale para todo y con todo, y es universal. Entonces, de ahí que siempre hay que ver o visualizar si estamos hablando de un concepto o estamos ante la presencia de una definición. Por lo regular siempre encontramos en cualquier tema, incluso también aquí en el parentesco, siempre encontramos conceptos, siempre hay conceptos. Pero de ahí nosotros podemos darnos a la tarea de tratar de realizar una definición. ¿Sí? En este sentido, y ya incursionando en el tema, el parentesco deriva del latín popular parentatus de parens, que es pariente, y refiere a la relación o vínculo jurídico que se establece entre dos o más personas en razón de la consanguinidad, de la afinidad o de la adopción. Como les comentaba, el Código Civil no prevé un concepto, no hay un concepto legal, solamente determina las especies, que es consanguinidad, afinidad y adopción o civil. Pero la doctrina sí, la ha conceptualizado. Yo me permití traer o establecer 4 conceptos de Pérez Contreras. El parentesco se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros de una familia. Esta relación se organiza en líneas, se mide en grados y tiene como característica el ser general, permanente y abstracta. De Banqueiro Rojas establece que es la relación jurídica general y permanente que se establece entre los miembros de una familia por virtud del matrimonio, concubinato, filiación y adopción, constituyendo el estado civil o familiar de las personas.
Montero Dual refiere que es la relación jurídica que se establece entre los sujetos ligados por consanguinidad, por afinidad o la adopción. Y Rico Álvarez indica que es una situación jurídica que vincula a dos o más personas físicas en razón de consanguinidad, afinidad y adopción simple. Él ya aterriza en una adopción simple. Ahora bien, hay muchos conceptos, como les refería, en la doctrina, pero de ellos podemos rescatar los elementos más primordiales para establecer un conjunto de propiedades unívoco y darnos una pauta para realizar o intentar una definición. De ahí, en el primer concepto, rescaté en la palabra vínculos, jurídicamente, los miembros de una familia, general y permanente. En el segundo concepto, igual, es una relación jurídica, general y permanente, que se establece entre los miembros de una familia. En la tercera, que es una relación jurídica, que se establece entre los sujetos, consanguinidad, afinidad y adopción. Y en la cuarta, situación jurídica, que vincula a dos más personas, consanguinidad, afinidad y adopción. Entonces, como ustedes vieron, los elementos que son universales es un vínculo, una relación que es jurídica, que son miembros de familia, que es general y permanente y que hay consanguinidad, afinidad o adopción. Entonces, al tener ya claro cuáles son los elementos coincidentes, entonces podemos tratar de dar una definición. Parentesco es el vínculo o relación reconocida jurídicamente entre los miembros de una familia, general y permanente, en razón de consanguinidad, afinidad o adopción. Pero yo la aterricé así, mas sin embargo, con esos elementos ustedes les pueden hacer jugar con palabras, jugar con redacción, acomodarlas como ustedes gusten, pero el punto es que esos elementos van a estar en todos lados, van a estar en todos los conceptos que ustedes quieran, y si hacen el mismo ejercicio con otros conceptos, a lo mejor también podrán rescatar otros aspectos. Pero el punto es que ustedes tengan claro qué elementos son los que son, qué elementos son primordiales, ¿sí? Para definir. Y en los conceptos lo que nos van a dar va a ser un punto de vista de la persona que describe. O sea, nos dan un plus. Por eso también son importantes los conceptos. De ahí que precisamente de los dos conceptos de Vaqueiro y de Ricardo Álvarez rescaté dos puntos que para mí son importantes. La primera, que él habla que constituye el estado civil o familiar de las personas. ¿Por qué me pareció importante? Porque ese vínculo o ese estado civil constituye o denota la situación jurídica de una persona frente a los miembros de su familia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el contenido de esa relación. Esa situación son los derechos y obligaciones que se van a dar entre los sujetos recíprocamente, que precisamente intervienen en esa relación. ¿Sí? O sea, es lo importante, por eso a mí me pareció muy destacable esa situación del Estado civil que obviamente percibió Vaqueiro Rojas. Y de Rico Álvarez, la palabra física, porque nosotros sabemos que hay personas morales y físicas, entonces hay que delimitar que solamente en parentesco se habla de personas físicas, las personas morales no pueden tener parentesco. También por eso me pareció rescatable. De los conceptos eso es lo fundamental, que podemos rescatar ciertas circunstancias o ciertos puntos de vista que da el autor para analizar el por qué los considera. Aterrizando, y ya para finalizar mi intervención, se denota que el legislador solo reconoce tres supuestos, ¿sí?, de parentesco: la consanguinidad, la afinidad y la adopción. Fueron constantes, fueron reiterativos, ustedes se dieron cuenta en todos los ordenamientos anteriores hasta el actual, que es el 28.
Perdón, es que me tapan. ¿Cuál es el dos? No, perdón. Ah, es que estaba, perdón, es que estamos por ahí, vamos a hacer ahora. La intención del legislador fue excluir cualquier tipo de parentesco no reconocido por el orden jurídico, por eso nada más, por eso lo delimita y por eso empieza así su regulación, delimitando cuáles son, para que no se tome en consideración otro tipo de parentesco. Pero también ha atribuido consecuencias jurídicas a otro tipo de relaciones, sin que ello deba considerarse como relación de parentesco, como es el artículo 170, fracción tercera del Código de Procedimientos, que establece: todo magistrado, juez o secretario tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes. Y la fracción tercera habla: siempre que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos y alguno de los interesados haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, sancionado y respetado por la costumbre. Entonces se delimita, más sin embargo se reconoce otras relaciones, pero sin darle la calidad de parentesco. Es como en cuestiones religiosas, cuando hay un bautizo, pues se hacen compadres, ¿no? Entonces, por costumbre, para ellos, la gente es importante, pero legalmente no. Legalmente solamente son los tipos que determina la ley, nada más. Entonces, la ley no ofrece una posición legal, pero la doctrina sí ofrece una posición. Y si bien puede ser cuestionable e incompleta, es preferible contar con diferentes posturas para tener un punto de partida a tener una actitud omisa. Por ello les comentaba que si bien no hay un concepto legal o la ley no nos lo da, la doctrina lo rescata y de ahí nosotros podemos empezar a reflexionarlos y hacer nuestros propios criterios, ya sea agregándole o ya sea quitándole, pero es más importante tener algo a no tener absolutamente nada. No avanza. Sí, pasa. Sí. Aquí está. Aquí. Gracias. Respecto a los tipos de parentesco, y ya para finalizar y darle la palabra a la maestra, nada más les comento que en cuanto a las fuentes del parentesco, son los vínculos que surgen entre las familias, el matrimonio, concubinato, que es la unión de sexos, la filiación, que es la procreación, y la adopción, que es la regulación jurídica. Esas son las fuentes del parentesco. Y de ahí es donde se parte o se derivan las especies del mismo. Es por consanguinidad, se deriva de la filiación, por afinidad, que surge del matrimonio o del concubinato, y la civil, que es la consecuencia de la adopción. Por mi parte sería todo, y le doy la palabra a la maestra Montoya. Gracias. Muchas gracias, maestra Noemí. Bueno, yo voy a tratar de hablar un poco más fuerte porque, bueno, ustedes saben un poco afuera. Bien, ustedes han visto el devenir histórico del concepto de parentesco. Nosotros encontramos ahí como fuentes, como les marcó la maestra Noemí, el matrimonio, concubinato, la filiación y la adopción. Desde luego, ni el Código Civil de 1870, ni el de 1884, ni el de 28, sino hasta el Código Civil del 2000, que se emitió para el Distrito Federal, con todos los pormenores que tienen, que si es vigente o no, porque ya ven que hay ahí un serio conflicto doctrinal, pero bueno, es el que tenemos vigente el Código Civil a partir del 2000 para el Distrito Federal exclusivamente.
se reguló por primera vez que el parentesco por afinidad sufriría también por el concubinato. No se hablaba que el concubinato generara el parentesco por afinidad en las anteriores legislaciones. Y hay muchas legislaciones de los diferentes países y estados de la República que no aceptan que el concubinato sea una fuente del parentesco por afinidad. Pero nosotros lo vemos así, por eso hablamos del matrimonio y concubinato. Y desde luego, la filiación, creo yo, es la fuente más importante para la creación del parentesco. Y la adopción pues se va quedando un poco atrás, como vamos a ver con posterioridad, como la adopción también ha sufrido un cambio desde el concepto del derecho romano, después en la Edad Media y ahora modernamente con el concepto de adopción, que es muy distinto, porque hoy por hoy hablamos de la adopción plena, y entonces al hablar de la adopción plena y dar como consecuencia el sufrimiento de un patrimonio, de un parentesco por equiparación, el parentesco civil realmente tiende por desaparecer. La doctrina todavía habla del parentesco civil, pero realmente quedaría muy poco lo que entenderíamos por parentesco civil. Veamos entonces, de acuerdo al cuadro que ustedes analizan ahí, cómo el parentesco civil efectivamente se refiere a esa relación jurídica que se establece derivado de la adopción. En nuestro Código Civil para el Distrito Federal, el único caso que tenemos es el artículo 410D, que se refiere a la adopción cuando se da esa figura de la adopción entre parientes consanguíneos. Es decir, por ejemplo, si una tía adopta a un sobrino, no se puede dar la adopción plena, no se puede romper el vínculo consanguíneo que se tiene con sus parientes, sino en consecuencia estaríamos hablando de una adopción simple, y ahí sí se daría el parentesco civil. Pero si hablamos de una adopción plena, en donde bien sea la pareja o uno solo de los miembros, es decir, un hombre soltero que cumple los requisitos, ¿verdad?, señalados en la ley, o una mujer soltera que decide adoptar, adoptan a un hijo. En este hijo adoptan a una persona, ingresa como un pariente consanguíneo y se rompe todo el vínculo consanguíneo con su familia de origen. Con todas esas luchas que ha habido y que ustedes han visto, e inconformidades en cuanto a la adopción plena, de que cómo es posible que ingrese, lo cierto es que es lo que está vigente actualmente, y no vamos a entrar a esas posiciones quizás un poco tradicionalistas en donde algunos no admiten que por la adopción plena ingrese a la familia de los adoptantes como un hijo biológico. Entonces ahí no estamos hablando ya de un parentesco civil, ya no se da la relación nada más entre adoptante y adoptado como tradicionalmente se venía haciendo. En la adopción plena se da un parentesco consanguíneo por equiparación. Entonces nosotros les pusimos este cuadro del parentesco como tradicionalmente se ve. Luego entonces tenemos que abrir otra llave y hablar del parentesco consanguíneo por equiparación derivado de la adopción plena, ¿verdad? Porque ahí sí no hay parentesco civil. El parentesco civil solamente se da entre adoptante y adoptado. Para el parentesco de adopción plena, entonces sería un parentesco consanguíneo por equiparación. Se equipara. Ahora, en el parentesco también consanguíneo, siguiendo nuestro concepto, encontramos que se da también el parentesco por equiparación en el parentesco consanguíneo en el caso de la filiación que se establece derivado de los métodos de reproducción asistida. En estos métodos de reproducción asistida, efectivamente pueden darse los supuestos que ni siquiera haya un vínculo genético entre el padre y el hijo, y sin embargo, por equiparación, se establecerá un parentesco consanguíneo. Ahora, si tomamos esos conceptos desde el punto de vista técnico-jurídico, desde la evolución, o sea, entre el derecho romano, el derecho francés, el derecho alemán, el derecho español. Sin embargo, hablamos actualmente de un parentesco consanguíneo. Este parentesco consanguíneo significa con sangre. Sin embargo, yo les he de decir que con los avances de la ciencia, realmente la sangre
no es la que da la filiación o el parentesco, es el contenido genético. Por lo tanto, podríamos cambiar el concepto de consanguinidad y más bien debiésemos, pero si supieran ustedes que les cuesta trabajo a los juristas, a los legisladores, cambiar los conceptos del derecho romano. Es cierto que el derecho romano es muy importante, que nos ha dejado un gran bagaje histórico, pero han pasado siglos, estamos en otra época, en un siglo que pensamos ha revolucionado todo lo que es la informática y nos da miedo cambiar el concepto de consanguinidad. Pues no, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. No es la sangre. Eso que se decía antes, la sangre llama a la sangre, pues realmente no. Es realmente el contenido genético lo que les va a dar, ¿verdad? La información genética, lo que nos da realmente la situación de decir si descendemos o no de un mismo tronco común. Entonces el concepto de consanguinidad tenemos que pensar en otro. Se los dejo en reflexión para que empecemos ya ustedes, que son las generaciones nuevas, en ir cambiando estos conceptos, rompiendo esa tradición romana. No quiero decir, tampoco se me van a ofender los romanistas, de que el derecho romano no sirve, sí sirve, es nuestro antecedente fundamental. Pero somos otra época, estamos en otro siglo y todo ha cambiado. Pues también el derecho tiene que adecuarse a estos cambios científicos que hemos sufrido, que ha sufrido la humanidad para bien. Entonces, yo les dejo esa reflexión de la consanguinidad. Bueno, ahora, en cuanto al parentesco por afinidad, también tenemos aquí una serie de reflexiones. En lo que se refiere al parentesco por afinidad, bueno, hemos analizado sí que es la relación jurídica que surge del matrimonio o del concubinato entre el cónyuge, el concubino o concubina y los parientes consanguíneos del cónyuge o concubino o concubina. La redacción como quedó en nuestro Código Civil para el Distrito Federal realmente genera muchos conflictos, como lo vamos a ver. Pero vamos a seguir el orden para no perderlos. También el parentesco por afinidad requiere modificaciones. Algunos se han atrevido ya, sistemas jurídicos, y han quitado los efectos del parentesco. Subsiste el parentesco por afinidad, pero quitan los efectos, sobre todo en la prohibición para contraer matrimonio. Señalan los países que han modificado el parentesco por afinidad que no seamos tan moralistas, porque el hecho de que se case el suegro con la que fue su nuera, pues no pasa nada. Si realmente surge la relación filial de que se aman, de que quieren formar una familia, ¿por qué no darles la oportunidad? O los que, repito, es romper ciertos conceptos, o bien los que fueron en su momento cuñados, ¿por qué no se pueden casar después? Es una interrogante que vamos después a analizar. ¿Por qué no? Sí hay algunos estados, y bueno, vamos a ver algunos países que lo han quitado, pero han dejado, y yo creo que esto estuvo bien por lo menos, un punto para no chocar con la moral social. Bien, el parentesco consanguíneo por reproducción asistida, como lo tenemos en el Código Civil para el Distrito Federal, en el artículo 293, que como ven ustedes ahí nos dice, dispone que este parentesco se da entre el hijo producto de la reproducción asistida y el hombre y o la mujer que han procurado el nacimiento con la finalidad de atribuirse el carácter de progenitores o progenitora, aclarando que la donación de células germinales no genera parentesco entre aquel que haya aportado dichas células y el hijo producto de la reproducción asistida. Bueno, eso, por lo menos nuestro código, que si bien ustedes saben, no tenemos una regulación en materia de reproducción asistida, a pesar de que se está trabajando en la Asamblea Legislativa sobre esa materia, y ustedes tienen conocimiento que se empezó y se aprobó incluso por la Asamblea Legislativa la maternidad subrogada, y que bueno, afortunadamente creo yo, el anterior jefe de gobierno la vetó y a partir de ahí está todavía en una especie de análisis del nuevo proyecto de ley que ya no va a abarcar solamente la maternidad, sino todos los métodos de reproducción asistida, ¿verdad? Pero aquí por lo menos el código sí puso y resolvió un problema fuerte, porque entonces cuando se da la donación de células germinales para los métodos de reproducción asistida, pues ahí sí hay información genética
y entonces pudiese entrar en un conflicto jurídico para poder tratar de resolver si son parientes o no con el producto de esa reproducción asistida, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros vemos que aquí el Código Civil marcó ellos, entre esas personas que hacen la donación de las células germinales, no habrá ninguna relación de vínculo de parentesco. Y esto resultó un paso muy importante, que sin tener una normatividad específica en materia de reproducción asistida, resuelve un problema que ya se había visto en otros países y en donde algunas personas que habían hecho la donación de célula germinal reclamaban posteriormente el tener un vínculo de parentesco con el producto de la reproducción asistida. Entonces, esto sí es un avance enorme en materia de regulación del parentesco. Sin embargo, ¿verdad? Como ven ustedes, fue criticado por su ambigüedad a no permitir establecer claramente entre quienes surgía el parentesco consanguíneo en los casos de reproducción asistida. Bueno, aquí nosotros vemos que señala que el parentesco de consanguíneo, o sea, por equiparación, se dará entre los progenitores que decidieron, entre las personas que decidieron procrear por esta vía, y se pierde todo el antecedente genético con los demás. Esto es por lo que hace al parentesco consanguíneo. En lo que se refiere al parentesco por consanguinidad, que es derivado por adopción plena, les digo, aquí es también por equiparación, porque obviamente cuando una pareja o una persona soltera decide adoptar, y como tenemos la adopción plena, ahora el adoptado ingresa a la familia del adoptante como si fuese un pariente consanguíneo. No lo es, entendemos, no está vinculado por lazos de sangre ni genéticos, pero por disposición legal se le van a aplicar las mismas reglas del parentesco consanguíneo. Entonces, no es un parentesco estrictamente consanguíneo, sino es un parentesco por equiparación que le da como consecuencia los mismos efectos del parentesco consanguíneo. Ahora, desde luego, ustedes saben que en el caso de la adopción plena, como se rompe el vínculo jurídico con la familia biológica, se emite una nueva acta de adopción, y en esa nueva acta de adopción ya no es como las actas de adopción que veíamos antes, donde el adoptado, al leer y verificar su acta, se daba cuenta que era adoptado, ¿verdad? Ahora son actas que son idénticas a las de nacimiento, y por lo tanto no se lee ningún antecedente de que sea adoptado. Sin embargo, la ley establece que el acta primigenia de filiación biológica queda en secrecía y no se volverá a expedir una sola copia certificada, sino por mandato judicial. Pero sí se permite, cosa que también se permite, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿verdad?, el buscar el antecedente biológico si un día el adoptado se entera que es adoptado, y además de que se enteró, que eso siempre, yo creo que nunca habrá nada oculto, que algún día alguien de buena o de mala fe le cuente que es adoptado y quiera saber cuáles son sus antecedentes biológicos, la ley abre la puerta para que el adoptado pueda válidamente buscar su antecedente y saber quiénes son sus padres biológicos. O bien, para el caso de contraer matrimonio, ¿por qué? Porque puede darse también el supuesto, que sería verdaderamente desastroso, que pudiese contraer matrimonio con la que es su hermana biológica. Y entonces, ¿qué pasaría? Un conflicto grave, ¿verdad? Como dos hermanos van a contraer matrimonio. Entonces, a esos supuestos, la ley permite que se revise su antecedente registral y se pueda saber su antecedente biológico. Pero fuera de ahí, se considerará como un hijo consanguíneo por equiparación. Entonces, el Código Civil vigente para el Distrito Federal tiene una tendencia a homogenizar el grado hasta el que tienen lugar las consecuencias jurídicas del parentesco en consanguinidad. Por lo tanto, aquí no tenemos mucho problema. El parentesco consanguíneo, ¿qué efectos nos produce? En la línea recta, ya sea ascendente o descendente, como vamos a ver, no hay limitación de grado. Nosotros hablamos del parentesco consanguíneo en primero, segundo, tercero, cuarto grado, o sea, en línea recta ascendente encontramos al padre, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo y el chosno, que es el que más conoces del ámbito del derecho
español. En línea colateral, los efectos se limitan hasta el 4º grado, ya no tenemos los antecedentes, o como nos cuenta el derecho canónico, que puede llegar hasta 8º o 10º grado, etc. Y nosotros nos quedamos exclusivamente en el 4º grado. ¿Qué consecuencias entonces derivan del parentesco consanguíneo? Encontramos, desde luego, el deber de proporcionarse alimentos. Y fíjense ustedes que en materia de obligación alimentaria, poco vemos en la práctica, cada vez más, afortunadamente sí se hace. Se piensa en la idea que solamente el parentesco consanguíneo genera la obligación de dar alimentos entre parientes consanguíneos en línea recta en primer grado, o sea, de los padres a los hijos. Sin embargo, ahora cada vez vemos demandas en donde se presenta la demanda de alimentos contra los abuelos paternos, maternos, según sea el caso, o contra los parientes consanguíneos hasta el 4º grado. Alguien diría, pues ¿cómo voy a demandar a la tía que tiene una solvencia económica? Pues claro que sí, porque derivado del parentesco se tiene esa obligación alimentaria de proporcionar hasta el pariente consanguíneo hasta el 4º grado. Los parentescos hasta el 4º grado, los primos, como vamos a ver, pues tienen la obligación de darse alimentos. Genera desde luego la relación de la patria potestad, el parentesco, pero la filiación, como ustedes saben, da la relación jurídica de patria potestad entre los parientes consanguíneos en primer grado, que serían los padres, ya sea conjuntos o separadamente, y los abuelos paternos o maternos, cuando en un momento determinado los padres no puedan ejercer esa patria potestad. Interesante es la patria potestad, pero nos tardaríamos mucho a hablar sobre estos problemas que se dan en cuanto al parentesco, porque obviamente cuando hay varios sujetos que pueden ejercer la patria potestad, si los padres se pelean cuando se separan por el ejercicio de la patria potestad, imagínense cómo se da cuando tenemos 4 ascendientes, abuelos paternos y abuelos maternos, que están peleándose la guarda y custodia del menor para ejercer la patria potestad. Entonces también ahí vemos serios conflictos sobre la guarda y custodia, que afortunadamente quizás ahora con los juicios orales en materia familiar se resolverán más pronto, porque antes era un procedimiento más largo y tedioso. La tutela legítima, desde luego, en razón del parentesco, en el caso de que uno de los parientes caiga en incapacidad, se acuerdan de incapacidad de ejercicio, que no la de goce, entonces se le nombrará un tutor, y es importante ahí que esa tutela recaiga entre los parientes. ¿Por qué el legislador quiso que la tutela legítima, o regular la tutela legítima y otorgarse a los parientes? Por 2 razones. Desde luego, el deber de asistencia, de ayuda y de solidaridad que deben de tener los miembros de una familia, ¿verdad? Cosa que no lo marca así la ley, pero pues se fundamenta en ese concepto desde el punto de vista doctrinal. Y desde el punto de vista legal, porque desde luego que el Estado no podría asumir el carácter de ser tutor o de proteger a tantas personas que pueden caer en incapacidad para atender a sus asuntos personales y jurídicos. Entonces, la tutela legítima tiene esa función doble, en razón del aspecto de solidaridad entre los miembros de una familia y la imposibilidad del Estado de ser o tener las instancias propias y jurídicas para proteger a la persona que es incapaz. En la sucesión legítima, el parentesco toma verdaderamente una importancia verdaderamente, yo creo que enorme. No solamente porque hay una transmisión patrimonial, que ustedes saben, cuando hablamos de los efectos del parentesco en relación a la sucesión legítima, las personas cuando fallecen, su patrimonio se tiene que transmitir, y partimos de 2 bases: transmitirlo desde el punto de vista de una discusión testamentaria, si es que hicieron testamento, o bien hacer la transmisión, si no hizo testamento, que es lo normal, porque a pesar de que en esto, como les decían los alumnos del sistema escolarizado en sucesiones, estamos en el mes del testamento, lo cierto es que no tenemos una cultura de hacer testamentos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que tampoco sabemos cuándo los seres humanos vamos a fallecer, que bueno, que no nos toque, que esperen que pase mucho tiempo, pero no tenemos nada seguro, y entonces así llega el evento, se da el fallecimiento, y ¿qué sucede? La persona no hizo testamento, ¿y qué pasa? Se queda libre la sucesión legítima. Y
ahí sí es importante demostrar ser pariente del difunto. Ahí no es más que demostrar el entroncamiento y basados bajo el principio de que el pariente más cercano excluye al lejano. Entonces, tenemos que demostrar el parentesco, sobre todo consanguíneo, y desde luego el parentesco consanguíneo por equiparación surte los mismos efectos. Si nosotros vemos una sucesión legítima en donde van a heredar los hijos, heredan igual, por partes iguales, los hijos biológicos que los hijos adoptados, porque son hijos consanguíneos por equiparación, por el mismo derecho, que igual los hijos productos de una reproducción asistida. Ustedes dirán, ¿cómo una misma familia puede tener tantos hijos? Bueno, puede darse tantas circunstancias. Tuvo hijos biológicos, los procreó, pero también adoptó, y bueno, al final de la vida dijo, también quiero, digo, al final de su vida, digo, de su vida productiva, no de su vida productiva, ¿verdad? Con posterioridad, si tiene la solvencia económica o cumple con los requisitos personales, porque no podemos decir de otra manera, no hay jurídicos para la asistencia, para la procreación asistida, simplemente que tenga la solvencia, porque como yo les digo, no crean que es tan fácil de decidir someterme a un procedimiento de reproducción asistida y quiero tener un hijo. Qué bueno que así fuera. No es cierto. Realmente necesitamos el poder económico para hacerlo. Y tener también, obviamente, pues, la posibilidad de educar a ese hijo que se va a tener por esa vía de reproducción asistida. Pero bueno, pues imagínense una pareja que tuvo sus hijos biológicos, después adoptó y bueno, hoy decide que a través de la fecundación in vitro, por ejemplo, con sus células germinales, poder tener un hijo en reproducción asistida, y entonces fallece alguno de ellos y tiene sus tres formas de procreación: biológica, vía por adopción y también por método de reproducción asistida. Bueno, desde el punto de vista de la sucesión, no hay distinción entre los hijos. Todos los hijos heredarán de la misma porción, es decir, si al autor de la sucesión le sobreviven hijos biológicos derivados por el parentesco consanguíneo, por equiparación de la adopción y también por métodos de reproducción asistida, la herencia se divide por partes iguales porque todos son hijos. También el otro efecto del parentesco en relación de la sucesión legítima, bueno, el mismo Código Civil nos va dando una serie de reglas para heredar por sucesión legítima. Y obviamente primero heredan los hijos. Y una cosa muy importante, entre los cónyuges y concubinos no hay un parentesco consanguíneo, a pesar de que la disposición del Código Civil, sobre todo que se refiere al parentesco por afinidad, da la idea de que se establece ahora, y hay una discusión no solamente desde el punto de vista de los estudiosos del derecho familiar y del derecho penal sobre todo, que nos dicen que sí hay un parentesco consanguíneo entre los cónyuges y los concubinos, como quedó la norma jurídica que se refiere al parentesco por afinidad actualmente en el Código Civil para el Distrito Federal. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio de la iniciativa que dio origen a la reforma del parentesco por afinidad, y revisamos también todo el antecedente que ya nos dio la maestra en relación al parentesco por afinidad, nunca se ha establecido un parentesco por afinidad entre los cónyuges ni para los concubinos. Por lo tanto, ellos no son parientes, ellos son cónyuges o son concubinos, fundan una familia, dan origen a una familia, pero no son parientes. Sin embargo, para efectos de herencia, se les considera a los cónyuges o a los concubinos como parientes más cercanos. En consecuencia, si hay hijos y coexiste y sobrevive el cónyuge supérstite, el cónyuge supérstite ingresa a heredar como si fuese un hijo. Ahí sí. Pero algo que, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, sí ingresa a heredar el cónyuge por la concubina o concubino como un hijo, siempre y cuando no tenga bienes, o los bienes que tiene no igualan a la porción de un hijo. En cambio, yo te digo desde mi punto de vista que se me hace más acertado en el Estado de México, en donde
independientemente que tenga bienes o no tenga bienes, el cónyuge supérstite hereda. Yo creo que eso sería una reforma que debiese hacerse al Código Civil para el Distrito Federal en materia de sucesión legítima, ya que le dan el carácter de un parentesco consanguíneo, no es, repito, pero le dan esa importancia para el efecto de sucesión legítima. Entonces debiese heredar tenga o no tenga bienes, porque a los hijos tengan o no tenga bienes, heredan. No se entra a ver a los hijos, tu hijo tienes un patrimonio muy grande, ¿para qué quieres heredar? Soy hijo y heredo. Uno de los hijos le fue mal en la vida, o fue una persona muy despilfarradora, lo ha ahorrado, y hoy muere su papá, yo tengo menos, a mí me toca más. No, heredas igual, porque al cónyuge, al concubino, se le trata, o concubina supérstite, se le trata en forma desigual, y entonces solamente heredará si tiene bienes. Si no tiene bienes, por los bienes que tienen igual a la porción de un cónyuge. No debiese ser esa previsión. Debiese heredar como un hijo igual y repartirse, contarse como un hijo, entonces heredar igual. Esa norma debiese modificarse. Ahora, como impedimento para contraer matrimonio el parentesco consanguíneo, pues desde luego ustedes saben, tiene impedimento para contraer matrimonio en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pues, todos los parientes. En la línea colateral está la prohibición entre hermanos y medios hermanos, o sea, el parentesco consanguíneo en segundo grado. Ya en el parentesco consanguíneo en tercer grado, que sería tío sobrino, tía sobrino, bueno, hoy tenemos el matrimonio de personas del mismo sexo, y entonces pues pueden contraer el matrimonio, ¿verdad? El tío con el sobrino y la tía con la sobrina. Entonces, este matrimonio sí tiene allí en el parentesco vemos el impedimento para contraer el matrimonio, pero tiene dispensa, y obviamente los demás grados del parentesco no tienen impedimento para contraer el matrimonio. Importante el parentesco consanguíneo es en cuanto a la violencia familiar, porque ustedes saben, hablamos de violencia familiar cuando se dan estos actos dentro del núcleo familiar, y obviamente la familia se estructura a través del matrimonio, el concubinato, y si entre esos miembros de la familia existe el rasgo del parentesco que se da, entonces pues también la violencia familiar es una forma de violación adecuada del parentesco, y sobre todo para darle sanción a esos actos que afectan psicológica y físicamente al núcleo familiar. No me detengo a hablar de la violencia familiar porque si no, no terminaríamos. En cuanto al parentesco por afinidad, ¿verdad? Vemos aquí ya lo que habíamos enunciado, surge derivado del matrimonio y del concubinato, entre los parientes consanguíneos de la mujer o del consorte, y los parientes consanguíneos de su cónyuge o de su concubino o concubina. Por eso, a veces, aunque a algunas personas pues no les agrada, en el momento de que contraen matrimonio, pues adquieren madre por afinidad, su suegra es madre por afinidad, padre por afinidad, su suegro y sus cuñados, que son los más cercanos, pues son también sus hermanos por afinidad. La siguiente, entonces. Como ven ustedes, aquí estamos haciendo el antecedente que el Código Civil de 1928 decía nada más que el parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, no decía del concubinato, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. Pues sí, así pasó durante todo el siglo hasta que posteriormente vino la reforma en el año 2000. Y encontramos nosotros que actualmente surge por el concubinato. Ahora, he de decirles que no se da el parentesco por afinidad en el caso de la sociedad de convivencia. La sociedad de convivencia, en primer lugar, no constituye una familia y tampoco genera parentesco por afinidad. En esta sociedad de convivencia solamente es eso, una sociedad de convivencia que se da entre dos personas del mismo sexo o de distinto sexo, que establecen esta figura jurídica para tener una convivencia y establecer una comunidad de vida permanente, total y permanente, parecido al matrimonio, pero en esta estriba su diferencia, no genera parentesco, no constituye una familia,
y en todo lo demás pues hay que ajustarse a la ley de sociedad de convivencia y en su caso a las normas que regulan el concubinato, porque la ley de sociedad de convivencia no remite a las reglas del concubinato. Nada más que también ahí ha entrado una discusión muy grave, porque es un reenvío de una ley a otra, de la ley especial de la ley de sociedad de convivencia, reenvía al concubinato, y el concubinato reenvía a las normas del derecho familiar. Y entonces por ahí había una discusión, que entonces ¿qué pasó? Se equiparará ahora una sociedad de convivencia al matrimonio, ¿verdad? Pero por ahí no dio pauta, aunque sí hubo algunas inconformidades, pero yo creo que desistieron y ya no se pudo resolver si efectivamente se aplicarían las normas de matrimonio desde el punto de vista de las tesis jurisprudenciales, porque las personas que interpusieron sus recursos en ese aspecto pues no lo continuaron y no tuvimos alguna determinación al respecto. Hubiese sido interesante ver la opinión de la Corte al respecto. Bien, entonces ven ustedes con la reforma del 29 de diciembre de 2009, entonces al Código Civil para el Distrito Federal se cambió, se estableció el matrimonio entre personas del mismo género y pues entonces es necesario modificar nuevamente el concepto de parentesco por afinidad. Sin embargo, no les afecta mucho a los matrimonios del mismo sexo, porque ellos lo que buscaban, las personas que trataron de impulsar esta reforma, pues quedaron muy contentos con esta situación de considerarles como matrimonio, independientemente de que estemos de acuerdo o no, y ellos saben que se les aplica la misma regla general. Y por eso nosotros aquí les planteamos, para hacerlo aplicable a cualquier tipo de unión con independencia del género sexual de sus integrantes, pues sí, hay que adecuarlo en ese sentido. El artículo 294 nos dice: el parentesco por afinidad es el que se adquiere por matrimonio o concubinato entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos. Aquí es donde está el problema. Entre los cónyuges, ahí está en lo que les decía la discusión doctrinal, cuando habla entre los cónyuges y sus respectivos parientes, o sea, da la idea que los cónyuges son parientes y los concubinos también son parientes entre sí. La respuesta adecuada es que no lo son y en consecuencia seguimos con la misma regla especial que ya tenemos. Los cónyuges y concubinos no son parientes entre sí. La redacción debe cambiar en ese aspecto. El parentesco por afinidad, como ven ustedes en conclusión, es el que resulta del matrimonio o concubinato que vincula a cada integrante de la pareja jurídica con los parientes consanguíneos de la otra pareja, o sea, con su consorte o con su concubino o concubina. Ya la maestra Noemí les había anunciado, el parentesco por afinidad no genera vínculo jurídico entre ambos parientes derivados, los parientes consanguíneos de ambos consortes, ellos entre sí, o de ambos concubinos, no son parientes. Eso que habla es mi consuegra, es mi concuña, que lo oímos muy comúnmente, es solamente producto de la costumbre y sin embargo jurídicamente no tiene efecto, ningún efecto. Los efectos jurídicos entonces del parentesco por afinidad son únicamente en que da lugar impedimento para contraer matrimonio entre los que tienen dicha situación jurídica en la línea recta sin indicación de grado. Entonces aquí les decía yo a ustedes que otros estados, otros países han ya quitado este impedimento para contraer matrimonio, con la única salvedad que se demuestre que el pariente que dio origen a ese parentesco por afinidad haya fallecido. O sea, si ya falleció la persona con la cual me casé, dice la mujer, ya entonces, o sea, mi ex marido, me puedo casar con el que fue mi suegro. O el suegro se puede casar con el que fue su marido. En el parentesco, en lo que se refiere nosotros, en nuestro sistema jurídico, no hay el impedimento para contraer matrimonio con los que fueron su cuñada o cuñados. El parentesco colateral no tiene esa prohibición. Y en la violencia familiar, sí vemos en el artículo 323, en el último párrafo, a ver, que nos dice, a ver, para que se lo dé la maestra,
que lo puedan entender y analizar. 323.4, el último párrafo. Bueno, el encabezado: la violencia familiar es aquel acto o omisión intencional dirigida a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño y que puede ser cualquiera de las siguientes clases. El último párrafo establece: se entiende por integrante de la familia a la persona que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado, así como de parentesco civil. ¿Se dieron cuenta cómo ahí se habla afín, o sea, incluyó el parentesco por afinidad hasta el cuarto grado? Entonces, no nada más da, como en el caso que tradicionalmente habíamos señalado, solamente el parentesco por afinidad genera el impedimento para contraer matrimonio exclusivamente en la línea recta, ascendente o descendente, sino que ahora se puede cometer este acto de violencia por cualquier pariente afín hasta el cuarto grado de la línea colateral. No hay obligación, otro efecto más, no hay obligación alimentaria ni de sucesión legítima derivado del parentesco por afinidad. O sea, aquí en México, sin embargo, ustedes escucharon a la maestra Noemí en lo referente al Código Napoleón. Sin embargo, en Francia tenemos ya la regulación donde el parentesco por afinidad genera la obligación de dar alimentos solamente en la línea recta ascendente, ¿verdad? O descendente, quiere decir a los que fueron los suegros, o los que son, sí, los suegros, y los hijos, que serían los hijastros, ¿verdad? Y los hijastros, que es su padrastro, desde luego, porque ahí es recíproco. Cuestión que no tenemos regulada nosotros. Y no solamente es el único país, tenemos 5 países a nivel internacional. En Latinoamérica tenemos Perú y Argentina, que tiene esta regulación de proporcionar alimentos a los suegros, ¿verdad? Con unas reglas específicas, desde luego, pero creo que a alguien le molestaría, o a la nuera, ¿por qué no? También a la nuera, porque es una si recordamos el concepto de obligación, una de las características es que es recíproca, entonces genera el derecho, el deber de proporcionar alimentos a la nuera también, o al yerno, ¿verdad? Si se encuentra en esa situación de necesidad y capacidad, o sea, los dos elementos fundamentales del cumplimiento de la obligación alimentaria, que serían la necesidad de recibirlos y la capacidad económica de poder proporcionarlos. Eso es lo único que hay que demostrar, y desde luego el vínculo de ser la suegra o el suegro o la nuera o el yerno, ¿verdad? Claro que aquí nos cuesta mucho trabajo en nuestro sistema tradicionalista en la República Mexicana para que se admita esa circunstancia. Por ahí hubo alguna propuesta y yo creo que en cuanto la vieron los legisladores dijeron: esto como que no funciona, ¿verdad? Como que a la suegra, si aquí se hacen todos los chistes duros, por no decir contra la suegra, más contra la suegra que al suegro, ¿verdad? Y yo digo, hasta en eso lo discriminan, ¿verdad? Porque pues ya que se hablan del suegro, pues también, de la suegra, pues también del suegro. O a la inversa también, que discriminan, ¿verdad? Hablan mucho de las nueras, pero pues entonces tampoco es correcto, ¿verdad? Un poco de los yernos. Pero bueno, para eso no quiere decir que también se dan los conceptos graves sobre los yernos y sobre las nueras, ¿verdad? Bien, entonces esto aquí debiese modificarse, y en relación al impedimento para contraer matrimonio, pues solamente subsiste por una cuestión de naturaleza que choca con la moral social. Y les repito, eso lo han salvado los países que lo modifican, porque dicen, bueno, si ya se murió la persona que dio origen al parentesco por afinidad, ¿cuál es el impedimento que se dé el matrimonio? Y algunos estados, algunos países lo que hacen entonces es permitirlo, subsiste el impedimento, pero lo colocan como un impedimento dispensable. Entonces ya será el juez de la familia o el juez, de acuerdo a su legislación, el que determine si es perfectamente dispensable o no. En el parentesco civil, pasemos ahora. Vean ustedes, el parentesco civil es el que nace de la adopción en los términos del artículo 410, que es el único que queda aquí. Sin embargo, con las reformas
tenemos aquí un serio problema. Ustedes podrán verificar su artículo y en muchos casos aparece que está derogado. Aquí yo los coloco con las reformas de mayo del 2000, fue totalmente derogada la adopción simple, pues sí, dejando solo calidad de excepción para el caso de que se realicen parientes, es decir, un familiar quisiera adoptar a un pariente cercano, como es el caso del tío o sobrino, y es la posibilidad que ofrece el artículo 400 de ustedes lo ven aquí. Para el caso de que las personas que tengan vínculo de parentesco consanguíneo con el menor o incapaz que se adopte, los derechos y obligaciones que nazcan de la misma se limitarán al adoptante y al adoptado. Sin embargo, tenemos un árbol en editoriales que aparece que ha sido derogado. Pero si se derogara, estamos en un problema fuerte, porque nos generaría un conflicto desde el punto de vista de la relación biológica entre el adoptado y con todos sus parientes. ¿Para qué romperíamos un vínculo consanguíneo? Para que ingresara como hijo consanguíneo con su pariente, que también es consanguíneo. Y entonces, imagínense, el que era diría el tío sobrino, por ejemplo, adopta a su sobrino, entonces sus primos, dejan de ser sus primos, se convierten en hermanos. Y entonces, si un día se quieren casar, no se podrían casar. ¿Por qué? Porque son hermanos desde el punto de vista del consanguíneo por equiparación. Entonces nos genera un problema muy terrible. ¿Qué caso tiene? Entonces, realmente consideramos que sí está vigente. Hemos revisado ya con detalle la reforma. La reforma no se refiere a que se deroga este artículo 410. Sí se hizo mención de que se deroga o cambia el sistema de adopción simple a adopción plena, pero al momento en que se hace el estudio de los artículos que se derogan, nos incluyó el 410D, pero las editoriales al ver se cambia, se deroga todo el concepto de adopción plena, pues también y entonces aparece en las publicaciones como derogado cuando no debiese ser. Ahora, en los efectos jurídicos, pues genera las mismas relaciones, los mismos efectos en relación al parentesco consanguíneo, pero solamente entre adoptante y adoptado. Perdón, pero la garganta ya no me da. La importancia del parentesco no solo se restringe, como hemos visto, a las relaciones jurídicos familiares, también hay otras repercusiones. Desde luego, hemos visto que el parentesco, o por ser pariente, si bien es cierto, me da consecuencias únicas de derecho a recibir alimentos, a intervenir como tutor legítimo, a tener la sucesión legítima, hay otras prohibiciones derivadas de que se es pariente. Por ejemplo, en materia sucesoria veíamos cómo tenemos una regulación específica, se incapacitan para heredar por presunción de influencia contraria a la voluntad del testador o a la verdad integral del testamento, los parientes del médico que asistió en su última enfermedad al difunto, por ser pariente del médico que atendió en la última enfermedad, se incapacita. ¿Por qué? Porque esa presunción, que por ser su pariente y por ser el médico, le pudo haber dicho, bueno, no me instituyes a mi heredero, pero que tal a mi hermana, a mi primo, a mi esposa, etc. Entonces, la regla no las da el código civil, tienen incapacidad por ser pariente. Igual el mismo caso en el supuesto del notario. El notario que autoriza el testamento, ¿verdad? En ese testamento que está autorizando no pueden instituirse herederos sus parientes, su esposa, su cónyuge, ni sus ascendientes, ni sus descendientes y sus hermanos. Ahí en materia sucesoria marca nada más hasta los hermanos. Entonces, yo creo en ese supuesto que no hay una adecuación adecuada, no hay una adecuación correcta entre las reglas del parentesco y la sucesión. ¿Por qué? Porque debiese tener esa prohibición hasta el 4º grado. ¿Por qué nada más hasta los hermanos? Entonces, pues al tío, al primo, pues puedo instituirlo. Entonces debiese estar la prohibición igual, el parentesco consanguíneo colateral hasta el 4º grado del notario no debiesen instituirse como herederos en los testamentos que autorice el notario. De la misma manera en el caso del facultativo, ¿verdad?
También encontramos en materia sucesoria en el supuesto de los parientes del ministro de culto que asistió en su última, espiritualmente, en su última enfermedad, porque fue su guía espiritual del difunto, pues también tenemos ahí el parentesco inserto en la materia sucesoria. Pero en muchas cosas más, por ejemplo, en derecho penal, lo encontramos como un elemento importante, integrante del tipo agravante de algún delito, y así, por ejemplo, vamos a ver algunos casos que nos enseñará la maestra. Como elemento integrante del tipo, tenemos, por ejemplo, el tráfico de menores en el artículo 169, que dice: al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva a cambio de un beneficio económico. Se le impondrá de 2 a 9 años de prisión y de 200 a 500 días de multa. En cuestión de violencia familiar, en el artículo 200 dispone: a quien por acción o omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite en contra de, fracción primera, el o la cónyuge, el o la excónyuge, la concubina, exconcubina, el concubinario o exconcubinario, el pariente consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el 4º grado, el adoptante o adoptado. En el incesto, en el artículo 181, a los hermanos y a los ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta que con conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí, se les impondrá prisión de tratamiento en libertad de 1 a 6 años. Como agravantes de delito tenemos el abuso sexual, el artículo 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual se aumentaron en 2/3 partes cuando fuesen cometidos, fracción segunda, por ascendiente contra su descendiente, este contra aquel, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, este contra cualquiera de ellos, amasio de la madre o del padre contra cualquiera de los hijos de estos, o los hijos contra aquellos, además de las penas de prisión. El culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto a los niños. En violación cometida a menores de 12 años, el artículo 181 ter dispone: las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán a 2/3 partes cuando fueren cometidos al que tenga respecto de la víctima parentesco de afinidad o consanguinidad. En el homicidio, el artículo 125 establece: al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente, consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario, u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de 10 a 30 años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos el carácter sucesorio. En el delito de lesiones, el artículo 131 establece: a quien cause lesiones a un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, persona con la que mantenga o haya mantenido una relación de hecho, adoptante o adoptado, o persona integrante de una sociedad de convivencia. Se le aumentará en una mitad la pena que corresponda según las lesiones inferiores. Como ven ustedes, el parentesco entonces por consanguinidad está no solamente produciendo esos efectos que nosotros hemos señalado, sino también encontramos entonces, desde el punto de vista del derecho penal, como agravante de un delito. En el derecho procesal encontramos, desde luego, hemos tomado algunos ejemplos, quizás no todos, aclaramos como impedimento de jueces o magistrados, y también en la fase, sobre todo para los que en algún momento intervienen en un procedimiento judicial, en materia probatoria, también encontramos una regulación específica en relación a que si se es pariente se le da un tratamiento distinto, ya sea en términos no solamente parentesco consanguíneo, sino también el parentesco afín,
mismos ejemplos. En el Código de Procedimientos Civiles, el artículo 170 establece: todo magistrado, como ya lo había leído primeramente, todo magistrado, juez o secretario se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes: en los negocios que interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto y a los afines dentro del segundo. El artículo 288 refiere que los terceros están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad. En consecuencia, deben sin demora exhibir documentos y cosas que tengan en su poder cuando para ello fueren requeridos. Los tribunales tienen la facultad y el deber de compeler a terceros por los apremios más eficaces para que cumplan con esta obligación, y en caso de oposición oirán las razones en que las funden y resuelvan sin ulterior recurso. De la mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que deben guardar secreto profesional en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que están relacionados. Y el artículo 363 dice: después de tomar el testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertir de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, estado, domicilio y ocupación, y si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado de alguno de los litigantes. Bien, entonces ahí también vemos cómo procesalmente tenemos una regulación determinada en relación del parentesco. Para continuar y ya finalizar esta plática, vemos que es importante para el parentesco determinar ciertos conceptos. ¿Por qué se habla de grado? ¿Por qué se habla de línea? ¿Cuáles son las líneas que tenemos tradicionalmente reguladas? Desde luego que grado es cada generación que separa a un pariente de otro. La línea se integra con la sucesión de grados o la serie de grados que van formando una línea. Por lo tanto, tenemos la línea recta formada por una serie de grados entre personas que descienden unas después de otras, y esta línea puede ser, dependiendo del lugar del pariente que queremos determinar cuál es su parentesco, tomamos ese punto de partida y de ahí podemos irnos hacia arriba, que sería la línea recta ascendente, o de quienes descienden de él, y entonces estamos hablando de la línea recta descendente. En este caso, se cuenta el grado del parentesco por generaciones, el número de generaciones que separa a cada pariente uno de otro, o bien por personas, excluyendo al tronco común. Es la forma como contamos tradicionalmente. No es tan complicado. Yo creo que lo que nos genera la complicación es que a lo mejor a veces no la entendemos muy claramente. Veamos el esquema que sigue, a ver si así. La línea recta se integra así por cada pariente que va formando. Dijimos, grado es cada generación que separa un pariente de otro, y después cada uno después de otro, va generando toda la línea. Así es línea recta. Si tomamos como punto de partida la última vuelta que ustedes ven ahí, hacia arriba, entonces es línea recta ascendente. Si lo tomáramos del último, que está marcado con azul fuerte, hacia abajo, línea recta descendente. Nos cuesta trabajo, no es fácil estructurarla porque, bueno, yo no tengo los conocimientos técnicos, pero más o menos hicimos para que ustedes lo vieran ahí. Y entonces, cada separación que se ve en la línea entre cada bolita pues sería el grado. Si nosotros vemos de abajo el hijo, si nos colocamos nosotros como hijo, de quién descendemos nosotros, entonces vemos al padre, sería el pariente consanguíneo en primer grado. Después, de quién más, encontramos a nuestro abuelo, y entonces sería el segundo grado, y después el tercer grado, el bisabuelo, y el cuarto grado, el tatarabuelo, y si alguien tiene más, el chosno, ¿verdad? Nada más que decíamos, es más difícil encontrar al chosno, porque pues cuántas generaciones o de qué edad se tuvieron que haber casado para encontrar y conocer al chosno. Con trabajos conocemos a los bisabuelos y
sería más difícil el tatarabuelo, que el chosno pues, es más complicado. Sin embargo, el Código Civil no habla de ello, no se refiere, simplemente nos da la regla de que el parentesco consanguíneo en una recta ascendente o descendente sin limitación de grado, el que tenga. Entonces, por lo tanto, si subsiste, lo debemos de contar. En la línea colateral transversal se compone realmente con las personas que, sin descender unas de otras como sucede en la línea recta, tienen un progenitor común, y esta línea colateral puede ser igual o desigual. También, como contamos aquí el parentesco, generaciones, subiendo por una de las líneas, descendiendo por la otra, ¿verdad? O bien por el número de personas que integran la línea colateral o transversal, ¿verdad? Contando el número de personas y descontando el tronco común, que sería la otra imagen más o menos así. En este supuesto, entonces, el tronco común es el que está en azul oscuro, de ahí vemos que descienden dos personas. Estas dos personas, tanto el rosa como el azul claro, serían, vamos a decir, los hermanos. Todos los hermanos se encuentran en relación de su tronco común en segundo grado. En la línea colateral, igual, pero ya sabemos que en la línea colateral no hay primer grado. En el único línea donde hay primer grado es en la línea recta ascendente o descendente. En la línea colateral no hay primer grado. Los hermanos que descienden por ambas líneas, que descienden un progenitor común, están en segundo grado en la línea colateral igual. Y luego ahí les colocamos, por ejemplo, los hermanos tienen hijos. Respecto, por ejemplo, si vemos el color rosa con el color amarillo, estarían entonces el tío sobrino, estaría entonces en tercer grado en la línea colateral desigual porque no están en el mismo rango, y tanto el que está en color amarillo con el color azul, ¿verdad?, estarían en cuarto grado, son primos, ¿verdad?, en la línea colateral igual. Y todavía nos faltaría uno ahí que nos costó trabajo colocar, que sería el tío abuelo, sobrino nieto, que podría ser del color amarillo, tiene un hijo, y entonces entre este amarillo que tiene un hijo con el color rosa se establece un vínculo consanguíneo en cuarto grado en la línea colateral desigual, y hasta ahí se dan los efectos jurídicos que reconoce la ley a los parientes. Después de ahí, que pueden darse los primos, desde luego, segundos que tradicionalmente conocemos, pues ya no hay parentesco consanguíneo y por lo tanto no produce efecto alguno. También encontramos todavía otro aspecto en las líneas, porque tenemos, como ustedes saben, línea materna y línea paterna. Todos los seres humanos, bueno, que han sido o han nacido biológicamente, ¿verdad?, y aún así, si aplicamos la regla derivada de los métodos de reproducción asistida, tenemos una línea paterna o materna. Claro está que si hoy vemos a una mujer que decide inseminarse y obviamente el donante es, como siguiendo las reglas, no se conoce, por lo tanto nada más tendrá pariente en línea materna, o el varón que a través del método de la maternidad subrogada, donde se permite, con las salvedades del concepto que no aceptamos lo que es maternidad subrogada, no es el concepto adecuado, sino maternidad gestante, entonces pues el varón tiene un hijo, pero no tiene, ese hijo no tiene la línea materna. Por eso digo que ahora, con las salvedades de las modalidades de la procreación, lo tradicional es que todos los individuos tienen su línea materna y su línea paterna, ¿verdad? Y en este sentido, también en la línea colateral, por eso les colocamos aquí todo tipo de líneas, ya sea recta o transversal, puede ser paterna o materna, es decir, proviene de una sola línea, los monolineales, o que provienen de ambas líneas, los bilineales. O sea, yo tengo un hermano consanguíneo
por ambas líneas. Quiere decir que somos hijos de los mismos padres, madre y padre. Pero tengo un medio hermano, dice la persona, y entonces o es nada más de la línea paterna, que sería monolineal, o nada más de la línea paterna, materna o paterna, según sea el caso. Sin embargo, también esta circunstancia no la describe el legislador, pues habla de la línea colateral, de la línea recta ascendente-descendente, y solamente vemos el tratamiento de este tipo de línea o de parentesco consanguíneo en la línea colateral, lo vemos en materia sucesoria. Cuando en la sucesión legítima, ahí sí se dice, si concurren a la herencia hermanos por ambas líneas y hermanos de una sola línea, los primeros, o sea, los que son hermanos de los dos progenitores, reciben doble porción en referencia a los que son nada más medios hermanos. Ahí sí les da un tratamiento distinto, es el único supuesto, no vemos ningún otro. Obviamente las demás prohibiciones de parentesco consanguíneo subsisten, pero solamente ahí se va la diferencia entre hermanos de ambas líneas o hermanos de una sola línea, que serían los medios hermanos. Y decíamos, esta línea que no la regula el código debía tener. ¿En qué conclusión llegamos? Que en este aspecto del parentesco necesitamos realmente una reforma sustancial. Modificar el concepto de parentesco consanguíneo, porque ya vimos los razonamientos, hablar de un nuevo concepto, que no nos dé miedo, que lo hagamos, de modificar el aspecto del concepto de afinidad, porque no ha avanzado la ciencia, y yo creo que sí, la moral desde luego debe funcionar, pero en ciertos casos debe mantenerse. ¿Por qué mantener, digamos, en la clandestinidad quizás un núcleo familiar que desea constituirse adecuadamente, pero no lo puede hacer porque tiene un impedimento para contraer matrimonio? ¿Cuál sería la razón? ¿Qué es mejor? Que realmente se permita el matrimonio y se estructure bien esa relación jurídica a que siempre esté en la clandestinidad. Entonces es una interrogante que hay que manejarla y cambiar. Y desde luego también aclarar el aspecto de parentesco por afinidad, que seguimos en la misma tesitura, no hay parentesco por afinidad entre los cónyuges y los concubinos. Y en el parentesco civil, pues realmente estructurarlo solamente para el caso de 413 con toda claridad, y en el otro, el parentesco consanguíneo por equiparación, si es otra especie que dio pauta de acuerdo a la modalidad de los avances científicos, y que tratar de encajonar estos avances de la ciencia a lo que tenemos por miedo al cambio, creo que no es correcto. Entonces, tener sí el parentesco consanguíneo con su nueva denominación, pero hablar también de una nueva forma de parentesco con los mismos sujetos que, de acuerdo a la regulación que tenemos actual y a los avances científicos, se deben tener. Estamos abiertas a cualquier duda. Muchas gracias. Pues, a ver si más. Licenciado. No, sí, licenciado. En relación al parentesco entre personas que se hayan unido del mismo sexo, aquí las reglas del código son muy claras, ¿verdad? Y son muy precisas. Usted está hablando ahorita de que debe de haber una evolución, el legislador debe de tomar ya medidas más serias en relación a esto. Y uno de los principales promoventes aquí en la facultad, lógicamente, que es el doctor William Huitrón Fronterilla. Sí. Pero esto pues es relativamente pues, más nuevo y vigente, pero es una cosa de hecho, que ya se está presentando. Actualmente en la práctica, los jueces están aplicando en este sentido este tipo de reglas para este tipo de nuevas parejas, usando el principio pro persona en favor pues de quién, pues de quien lo resulte, ¿verdad? En este caso pues podríamos pensar de un ejemplo hipotético que sería pues de un niño o una niña que
fuera adoptada. En la práctica se está aplicando el principio pro persona en términos que marca el artículo 1 en su párrafo 2 de nuestra Constitución. Sí, yo creo que sí. Miren, yo creo que en el momento en que se da y se permitió el matrimonio de las personas del mismo sexo, y que hoy vemos que adoptan las personas del mismo sexo, efectivamente se les da el parentesco consanguíneo a los dos que adoptaron, sean hombres, los dos hombres y las dos mujeres, se les da el parentesco consanguíneo. Si tenemos una situación, si son dos mujeres, bueno, vamos a poner un caso específico que es lo que hemos visto en la realidad, dos varones que adoptaron una niña. ¿Qué sucede? Pues los dos son sus padres. Y la línea materna y paterna, ¿cuál es la que se va a definir? El adoptado. Exactamente. Tiene dos padres y ¿dónde queda la línea paterna y la línea materna? Hay una laguna. Exactamente. Hay una laguna que nos deja. Y sin embargo tienen, porque no son dos padres, son dos varones. Son los dos. Ahí no tiene línea materna, son dos líneas paternas. Y son dos mujeres las que adoptan, pues así, efectivamente, tiene dos progenitoras, son dos madres, y las dos, y la línea paterna, ¿dónde está? Y biológicamente se extingue el vínculo, o sea, con el consanguíneo se extingue, no podría decir como tiene dos madres, subsiste la línea paterna consanguínea, no se le da, se extingue todo el vínculo y se queda exclusivamente la relación filial y la relación consanguínea con los parientes de los dos progenitores varones o dos madres que la han adoptado. Y sí, tienen dos líneas maternas y dos líneas paternas. Ha sido una discusión, esto sí, definitivamente no se le puede tratar diferente. Y claro, para nosotros decimos, bueno, y ahora cómo aplicamos que todos los seres tienen, los factores que tienen la línea materna y paterna, y entonces ahí entran en una diferencia. Son diferentes. Pero para la cuestión, o sea, en cosa práctica, que es a lo que pues, nos interesa, y para heredar, porque vamos a pensar, ya esto puede decir, es que es un ejemplo, no, ya se está presentando en los juzgados ese tipo de controversias. Y yo platiqué con un juez y le hice ver a lo que él tenía que seguir, no lo que yo quería, lo que la ley estaba diciendo, lo que el positivismo, más los principios que ahora ellos están obligados a aplicar, ¿verdad? Sí. No solamente el positivismo, sino también ya la otra esfera. Entonces, él dice, pues déjame estudiar. Entonces, yo ahí me di cuenta que nuestros juzgadores también, independientemente de la confusión que provoca eso, no están preparados. La ley es, en cierta manera, omisa, y ellos, con la facultad que les otorga, ¿verdad?, el estar impartiendo justicia, sí pueden determinar pues su decisión. Claro, ellos no, de acuerdo con la ley, ellos no tienen ninguna excusa para dejar de resolver. Para bien o para mal, deben resolverlo. Aunque nosotros como parte importante, como abogados litigantes, no estemos conformes, pero ellos tienen que resolver. Ahora, nosotros ya en la apelación en el juez podemos resolver, ¿verdad?, dar nuestros razonamientos lógico-jurídicos, el por qué está mal, pero ellos deben resolver, efectivamente. Y yo creo que no debiese haber un tanto conflicto desde mi punto de vista. Un tanto conflicto en resolver, por ejemplo, en materia sucesoria, si hay línea paterna o línea materna. Partimos de la idea de que si el menor adoptado va a entrar a heredar, va a heredar exclusivamente de sus parientes, de sus progenitores, que por equiparación son ahora consanguíneos. Y no así, porque la ley lo marca. O sea, no hay una norma que lo prohíba, eso es lo que tenemos en problema. Y no podrán así entrar a heredar con sus parientes biológicos. Ahora, sería muy largo hablar sobre ese tema porque sí nos genera un conflicto. Imaginemos que un pariente biológico de esta persona que fue dada en adopción fallece y no tiene más pariente más que ese que dieron en adopción. Y entonces la sucesión, la herencia, va a ir al DIF
existiendo un pariente consanguíneo que a lo mejor también lo requiere o que tiene necesidad. Formalmente, aplicando la regla como la tenemos, no podría venir, no tendría derecho a heredar. O sea, ahí se borró esa circunstancia. Y yo creo que en ese supuesto, cuando no tenga el difunto ningún pariente consanguíneo heredar y que aplicando las reglas de la sucesión legítima se tendría que entregar los bienes al DIF Distrito Federal, debiese preferirse al pariente consanguíneo que se dio en adopción antes de que vaya la herencia al DIF. No tengo nada contra el DIF, pero obviamente si hay un pariente consanguíneo biológico que, si bien es cierto, fue dado en adopción, pues debe resolverse. Claro que en estas discusiones que hemos tenido algunos maestros de la facultad nos dicen es que eso lo puede prever el pariente consanguíneo que está viendo que, por ejemplo, imagínense una tía que vio que su hermano dio en adopción plena a su sobrino y no tuvo ninguna injerencia para poder impedir esa adopción, y el niño fue dado en adopción, pero la tía tiene un cierto afecto sentimental y además es, como diría, es de mi sangre, y lo dieron en adopción plena, pero ya se perdió el vínculo consanguíneo y no tengo, dice la tía, no tengo más parientes más que ese sobrino que dieron en adopción, pero yo ya no tengo ningún derecho con él porque la ley me rompió el vínculo consanguíneo. Bueno, pero ahí me queda claro que ahí pudo haber hecho su testamento. Sí. Entonces, por eso dicen, eso lo debió haber previsto, pero digo, como no somos tan previsores. Bueno, vamos a presumir sin conceder que no haya pasado eso. Para mi punto de vista, ahí debe de operar, y yo lo podría ejercer en caso de un asunto litigioso, el principio por persona. Sí. Yo creo que sí, será la Corte la que resuelve. Yo soy de la misma idea, porque la ley ahí nos cerró la puerta. Desde el punto de vista social, estoy de acuerdo con usted, nos cerró totalmente la puerta. ¿Cómo resolverían, por eso digo, cómo resolvería el juez estrictamente aplicado? Y aún así diría, la norma no me permite que el pariente consanguíneo venga a heredar porque fue dado en adopción, y entonces en esta sucesión no tiene derecho a heredar. El declaro único y universal heredero al DIF. Por lo tanto, se haga. En la apelación y en amparo podemos tramitar lo correspondiente para lograr que se le reconozca ese derecho. Y ya será interesante ver la resolución. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí nos cerró. Y yo creo que ahí sí viene una modificación. Lo que pasa es que en materia sucesoria no ha habido ningún cambio, a pesar de que ha cambiado todo en materia familiar, etcétera, y estamos aplicando las reglas que nos vienen desde el Código Civil de 1928. Y entonces, sí, pero el derecho familiar ha cambiado y el derecho sucesorio sigue igual. No ha habido modificaciones. Y entonces, si modificas esta área, creo que sí debiese permitir y abrirse la puerta. Estoy totalmente de acuerdo con usted, y no nada más dejarlo a que te defiendas jurídicamente con el principio pro persona, sino que realmente exista la norma que en ese supuesto que no exista ningún pariente más que ese niño que fue dado en adopción o esa persona que tiene vínculo biológico pero que jurídicamente ya no es su pariente porque fue dado en adopción, pueda venir a heredar, a no existir otro más cercano. Ahora bien, también aquí se presenta otra situación muy difícil, porque la jurisprudencia, que en su momento fue una tesis aislada, la 293, que ha sido muy discutida, habla de que en caso de que hubiera una restricción textualmente en la Constitución, se estará a lo que diga el texto constitucional. Es decir, aquí hay un universal heredero que es el DIF. Que también en base a esa situación constitucional tendría la personalidad para también liquidar ese tipo en beneficio, porque pues es para la comunidad. Pero en este caso yo lo veo desde otro punto de vista de protección. A lo mejor si es un menor, pues el principio interés superior menor, superior del menor, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no, que ya fuera, también tiene el derecho, porque el principio de los derechos humanos, el epicentro es la persona. Claro. Yo estoy de acuerdo, pues yo digo, no solamente pusimos el ejemplo del menor, pero no necesariamente un menor, sino un pariente que tenga ese carácter de consanguíneo y que se rompió ese lazo jurídicamente, no biológico, sino jurídicamente, se rompió esa relación por el acto jurídico de la adopción.
Entonces sí, yo estoy en la misma tesitura. Ahí tenemos una cierta laguna que nos va a generar conflictos. Y desde luego que ya no tardan en venirse en cascada, y será desde luego interesante ver las decisiones jurisprudenciales, que yo creo que deben ir por esa tesitura. Pero bueno, eso es lo que yo creo. ¿Cómo lo resolverá el tribunal? Pues será interesante verlo. Muchas gracias. No, muchas gracias, licenciado, le agradezco mucho su intervención. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues sin más preámbulos damos por terminada la sesión y bueno, damos la cordial bienvenida al jefe de la División de Universidad Abierta, el maestro Fausto Ledesma Rocher, que pues vamos a decir que es el autor intelectual de todos estos eventos, ¿verdad?, que nos reúnen los días sábados aquí con ustedes. Gracias, maestra. Pues realmente para nosotros en la División de Universidad Abierta es un verdadero gusto y un placer contar con maestras tan expertas, tan conocedoras del tema, y me voy a permitir dar unos reconocimientos. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la maestra Noemí Concepción Pérez Villegas por su destacada participación como ponente en la conferencia Reflexiones en torno a la regulación del parentesco, disertada el día 20 de septiembre de 2014 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi gracia del Espíritu. Maestra. Asimismo, otorgamos el presente reconocimiento a la maestra María del Carmen Montoya Pérez por su destacada participación como ponente en la conferencia Reflexiones en torno a la regulación del parentesco, disertada el día 20 de septiembre en el Auditorio Isidro Favela de esta facultad. Maestra. Sabemos que las maestras siempre están dispuestas a apoyar a esta división, a la Facultad de Derecho en general. La maestra Carmen Montoya, aparte de sus múltiples actividades en el Seminario de Derecho Civil, viene todos los sábados a apoyar a nuestra comunidad con el tema de elaboración de tesis, asesoría de tesis, para quienes en algún momento quieran también participar y empezar a trabajar sobre su titulación. Lo podemos empezar a planear con tiempo. La maestra siempre está con nosotros y para mí es un verdadero gusto decir que es una gran amiga, una gran funcionaria, y las dos maestras, muchísimas gracias. Gracias.